que el Señor nos trae hoy. El tema general es nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? El título, En intimidad con Cristo Jesús. El texto, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Queridos hermanos, desde el principio, desde el momento en que Adán cortó la comunicación con el Padre, esa comunicación directa, esa comunión directa, privilegiada que él tenía con Dios, desde ese mismo momento el Señor estableció el plan para restituir, para que nosotros pudiésemos volver a tener esa comunión, esa comunicación con Él. Y lo hizo desde su plan de salvación y nos mandó a su amado y precioso Hijo, que es el camino, la verdad y la vida a través de quien llegamos al Padre en el final, pero quien nos mandó al Espíritu Santo cuando Él subió al cielo, al trono celestial. Y ese Espíritu Santo, ¿dónde nos lo dejó? Lo dejó siempre con nosotros. Él, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, viene a la puerta, Él, y nos toca. Y nosotros, para que alguien oiga su voz, para que abramos, para que entremos con Él y cenemos con Él, y Él con nosotros. Él, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, hace eso. Nosotros somos los que diariamente deberíamos estar buscándolo, pero Él en su amoroso afán quiere que todos lleguemos a Él, que nos unamos, que seamos unos con Él. Cuando esta palabra, ustedes bien lo saben, que a quien primero exhorta, a quien primero disciplina, a quien primero llama, es a quien va a traerla a su pueblo. Cuando recibí esta palabra, mi primera reacción fue de felicidad, porque es una palabra hermosa, saber que el Señor no cesa de llamarnos, no cesa de buscarnos, no cesa de estar ahí. Pero resulta que cuando veo el contexto en el cual está escrito esta palabra, di exactamente lo que acabo de hacer ahora, un paso atrás. Y me sorprendí y dije, Señor, hoy tú traes esa palabra que es la espada de dos filos. Hoy tú necesitas que así como yo entré en reflexión, que esa espada me cortó en dos para que yo pudiese ver en mi interior como el Señor me ve, como el Señor mira en Él, en cada uno de nosotros, Él que escudriña nuestros corazones. Eso quiere que Él, con esa espada hoy, cada uno, hagamos una revisión nuestra, una mirada a nuestro interior. Esta palabra fue dicha por el Señor en Apocalipsis. Ustedes saben que Apocalipsis significa revelación. Es la revelación para los tiempos que nosotros, los que estamos con el Señor, los que creemos en Él, los que vamos por ese camino, los que andamos de su mano, los que buscamos permanentemente su verdad y sabemos que no va a haber un fin, que esa vida sigue, continúa porque es eterna con Él y en Él, por Él. Esa palabra la dio en un contexto donde Él está llamando la atención a 7 iglesias de Asia. Esas iglesias eran Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo. A cada una de las iglesias les llamó la atención por alguna situación,
hubo alguna a la que incluso le dijo que era casa de Satanás. Y sin embargo, en esa casa había miembros de esa iglesia que él iba a salvar. Entonces, hay esperanza y salvación. Entonces, entremos en contexto y empecemos a escuchar desde más que desde nuestro corazón, desde el Espíritu, que sea el Santo Espíritu dándonos ese entendimiento y dándonos esa honestidad de penetrar en nuestros corazones como el Señor penetra en nosotros. Miremos qué nos dice Apocalipsis 3:15 al 19, cuando habla a la iglesia de Laodicea. Laodicea era una ciudad muy rica, por tanto la gente digamos que se movía en sus propias fuerzas, se creía que no necesitaban nada ni de nadie y por tanto era espiritualmente pobre. El Señor le dice esto a esa iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Duras palabras para esa iglesia, ¿cierto? Yo creo que en este momento, advertidos de que tenemos que mirarnos, ustedes quedaron como fue mi inicial reacción ante el Señor. Yo no quiero ser tibia, yo no quiero ser fría con el Señor en mi relación con Dios. Él, tan bello y tan hermoso, a pesar de que dice esas palabras tan fuertes, nos está mostrando físicamente cómo es una persona sin Él. No vale nada, no es nadie, no somos nadie y no somos nada. Solo por Él adquirimos valor. Esas riquezas de las que tan fatuamente se alardean muchos, esas riquezas se llenan de orín, se acaban, se pierden en un segundo y no valen nada. Para nosotros, cuando buscamos al Señor, Él nos da el oro precioso, que es oro puro, el oro que proviene de Él, es pureza radiante, verdadera riqueza quiere Él que nosotros tengamos en nuestras vidas. Él nos viste con vestiduras blancas. ¿Qué significa la vestidura blanca? Con la vestidura de la pureza, de la verdad, de esa persona que es, lo vamos a seguir viendo en el transcurso de todo, que es perseverante, de esa persona que quiere estar verdaderamente con Él, que lo busca, que quiere ser puro como es Él, santo como es Él. ¿Con quiénes tiene esa relación íntima el Señor? Veamos Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y en Proverbios 3:32 nos dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Y quiénes son los que le temen y quiénes son los justos? Los que le temen son los que obedecen
los que escuchan su voz, los que van por el camino que conduce hacia Dios, o sea, en pos de Jesús, de la mano de Jesús, que ni un segundo dejamos que nos suelten y nos soltamos de esa mano. Esos son los que podríamos llamar que están en una relación caliente en su intimidad con Dios, ¿verdad? Porque son genuinos en su alabanza, son genuinos en su adoración, adoran en espíritu y en verdad. Son genuinos cuando en la mañana se despiertan, se levantan y dicen: voy al encuentro comunitario con Dios, voy a la casa del Señor, voy a buscar de Él porque lo necesito, porque lo amo, porque quiero estar con Él, porque sin Él no soy nada. Sin Él me quedo y me lleno de angustia y me lleno de frío y me lleno de pereza y me lleno de fantasías o de ilusiones mentales que no conducen a ninguna parte, porque finalmente son mentira, son solo ilusiones, son vanas. Por eso se llaman vanas, por eso se llaman ilusiones. Y todo empieza a trabajar aquí en la mente. No vengamos aquí a dormir. El Señor no quiere eso. El Señor hoy quiere que estemos atentos y atentos mirando hacia adentro de nosotros con los ojos que Él nos puede ver, pero también conscientes de que Él hace esto. ¿Por qué? Porque nos ama. Estamos dentro de su amor. No, Él podría, y dice, podría muy bien a aquellos que considera tibios vomitarlos, pero Él dice que nos ama, y por eso dice que adquiramos el oro que Él nos da, que nos vistamos con esas vestiduras blancas que Él nos ofrece. ¿Cómo nos vestimos de blanco? Siguiendo lo que su palabra nos dice, obedeciendo lo que Él nos dice. ¿Quiénes son estas personas a las que consideramos en una relación íntima con Dios caliente? Porque el Señor dice que Él prefiere que seamos o calientes, que estamos fervorosos por Él, esos en los que Él conoce y sabe que confiamos en Él, o fríos, los dos extremos, pero de la mitad, como aguas tibias, como que eso a Él no le agrada. Ustedes no recuerdan, tal vez es algo de cuando era niña, cuando no estábamos acostumbrados a tomar agua permanentemente, que ahora es una necesidad física, que estamos acostumbrados a tomar agua como sea. Entonces, como caliente o tibia o fría. Pero cuando no estábamos acostumbrados, tomar agua tibia a veces hacía que le provocaba a uno náuseas, porque no estaba acostumbrado. La prefería o fría o caliente. Pues así el Señor nos dice a nosotros. ¿Y qué es lo que la actitud? De esa se habló en la prédica pasada cuando el pastor Gustavo nos hablaba de aquello, de cómo debe ser el buen cristiano, ¿cierto? Entonces, obediente. Obediente es una de las prioridades que debemos tener, como nos dice Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hasta el 16, perdón. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, ese es el proceder. Aquellos que estamos en nuestro corazón sintiendo que estamos acordes con ello, estamos felices, sentimos gozo y nos sentimos alegres de estar actuando de esa manera en nuestra relación con Dios.
¿Y cómo podríamos describir a los fríos? ¿Quiénes son los que el Señor considera fríos? Los fríos pueden ser como los que están allá en el mundo, se sienten suficientes, tienen conocimiento o dependen de su inteligencia, sus decisiones las toman según el criterio que ellos creen que es lo que más les conviene, sus cosas las hacen por sí, pero finalmente puede ser también aquellos a los que el enemigo les ha entenebrecido el entendimiento, les ha cerrado el oído a la palabra de Dios. Esos pueden ser los fríos y por ellos hay que orar, por supuesto, porque por ellos vino el Señor Jesús. Por nosotros, a nosotros ya nos tiene, ahora viene por ellos, continúa esperándolos a ellos. Pero hay algunos fríos que están en peor condición. ¿Por qué? Porque saben que hay un Dios todopoderoso, que es grande, que un día entraron, que un día le escucharon, que un día creyeron en Él y que un día recibieron de Él. Pero también un día empezaron a alejarse de Dios. Con justificación o sin justificación empezaron sencillamente, hoy no tengo tiempo, no leo la palabra. Hoy por la noche, lo que decía mi hermana, empiezo a leer la palabra y me coge el sueño. Hoy la verdad es que tengo un negocio, entonces me voy retirando, hasta que me enfrío, ¿cierto? Hasta que ya dejo de sentir ese calor, ese fuego del Espíritu Santo conmigo. Y después digo, ¿por qué están las cosas así? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué todo sigue como igual? ¿Por qué todo es rutinario? ¿Por qué? Pues porque ya en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu ya no hay fuego, ya no me está acompañando el fuego del Espíritu Santo, ya no estoy sintiéndolo. ¿Pero por qué? Por mi propia decisión. Yo me enfrié. El Señor en Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En primer término, debe creer. O sea, para este frío también hay la esperanza, y la esperanza es llegar a Dios. El que no ha llegado, hay que orar mucho porque ese oído se destape y entre y penetre esa palabra. Hay medios, hay todos los medios, por todos los medios estamos recibiendo la palabra de Dios. Pero muchos tienen todavía su oído tapado. Y aquellos que ya conocen del Señor, que sea el momento, el ahora preciso en que ellos vuelvan. Entonces lo primero que deben hacer es creer, que se encienda nuevamente esa fe. Por eso el Señor dice que prefiere a los fríos, porque el frío, si se acerca, uno cuando tiene frío, como estos días que hemos hecho, buscar mantas, tomar agua de panela caliente, buscar formas, acercarnos, si hay una chimenea, si hay una estufa, lo que sea, acercarnos a un sitio que nos dé calor. Y qué más cuando esa vida se ha vuelto tan insípida, tan fría, tan sin sentido. Sí, de pronto tenemos un trabajo normal, sí, tenemos con qué suplir las cosas de los compromisos económicos, pero en cualquier momento todas esas situaciones se van. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscamos
a quien nos da calor, pero es un calor que no se acaba, que no se apaga, pero que depende de nosotros, porque si nosotros nos acercamos y no tenemos fe, nos volvemos a enfriar. Si nosotros nos acercamos con fe, creyendo en Él, creyendo que es el Señor que hace posible lo que a nosotros nos parece imposible, ahí vamos a permanecer, y ahí es que debemos permanecer. ¿Y cómo definiríamos a los tibios entonces? En Santiago 4:8 nos dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí en este versículo pareciera que en la primera parte se está refiriendo todavía a los fríos, ¿cierto? Porque Él dice, nos invita. Todo aquel que se acerca a Dios, de inmediato tiene la respuesta. Dios se acerca a Él. Cuando el Señor Jesús vino, cuando el Señor Jesús se hizo carne, Él trajo el reino de Dios con Él a nosotros, nos lo trajo, nos lo acercó. Entonces así sigue haciendo. Si nosotros lo buscamos, tengan la plena confianza y seguridad que Él está en nuestras vidas, y así lo vemos hasta en cosas tan pequeñas, tan insignificantes, que es donde Él muestra su inmensa grandeza, en darnos gusto en cosas pequeñas. Él sabe, nos conoce también, que eso lo sabe. No le hemos dicho a nadie que queremos tal cosa, y de pronto el Señor usa a alguien y nos la da, y nos alegra el corazón, y ese día sentimos el gozo. Y claro, como somos hijos de Dios, sabemos que eso es obra de Él, que esa es la forma tierna y maravillosa con que nos dice: hoy toma. Es como un beso tiernito que nos da, como una caricia, que ese día puede que nuestros días estén conflictuados, pero ese día hay sosiego, hay paz, porque sentimos la caricia de Él, el amor de Él tan cerquita. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo podemos definir al tibio? El tibio es al que Santiago llama de doble ánimo, ¿cierto? El tibio puede ser: sí, yo conozco de Dios, sí, yo voy porque hoy voy a ir porque es que tengo una necesidad, tengo que pagar unas cositas y yo sé que yo voy, el Señor me escucha, yo oro y ya, tengo con qué pagar. Voy por eso, porque yo sé que el Señor hace posible lo imposible, entonces voy por eso. Pero llego y escucho la palabra. Ese día no hablaron acá, no hubo oración, no recibí la palabra que el Señor generalmente manda. No, yo como que busco otra alternativa, me voy para otra parte, hablo con alguien más, que a ver que de parte del Señor me mande la bendición, porque es que la necesito, y la necesito es ya. Hoy, bueno, está haciendo tanto frío, yo desde aquí me acurruco, me arrodillo y oro desde aquí, y espiritualmente me congrego, y desde aquí lo hago y no acudo, no me levanto, no pongo en acción, porque la fe hay que tenerla, pero la fe hay que activarla. ¿Y cómo la activamos? Moviéndonos, marchando así, siguiendo, no dejando de caminar, no parándonos. Entonces el tibio, ¿qué hace? Me quedo quieto, todo está como tranquilo, yo estoy como cómodo, para mí es suficiente ir a la iglesia. Yo ya fui, ya cumplí con el Señor, hoy fui y ya, esta semana me va a ir muy bien. Entonces entre semana ni se acuerda siquiera
de su conexión con el Señor, de activar esa fe moviendo sus labios, que esa oración salga desde lo más profundo de su corazón, ojalá que ni siquiera sea ni mental, que no sea física, que no sea sentimental tampoco, sino que sea de espíritu a espíritu, porque es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces ese tibio le da todo lo mismo, le da pues igual ir que no ir, la puede ver por televisión una prédica, hoy puede que no voy, pero entonces la veo por televisión y punto, pero lo hace sin esa necesidad de estar con Dios, porque es que ya se nos volvió, es una necesidad urgente de nuestra alma, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, el estar con Él. Entonces, apenas hay tiempo. Recuerden que Apocalipsis, recuerden que estos mensajes llevados a la iglesia los está dando también en el marco de un anuncio, y ese anuncio es la segunda venida del Señor, esa venida que hace Él en gloria, y como nadie sabe cuándo va a ser, porque el Señor está teniendo la paciencia y está llamando y llamando y llamando, y unos a través de los cuales está llamando es a través de la palabra que están regando los que se consideran o nos consideramos calientes en nuestra relación íntima con Dios. El tibio también es aquel que solo pide por Él, solo bendíceme a mí, a mi pareja, a mis hijos y amén, punto. No, el caliente siente tanto amor, está tan enamorado del Señor, siente tanta necesidad de Él que quiere que eso se extienda, y así como ese que quiere compartir con cada uno, con la mirada de cada uno, que quiere ayudar, que quiere que igual cuando se entera de la situación de su hermano, ora por ese hermano, que se alegra con el hermano, pero que también cuando está triste lo sustenta, lo levanta con palabra del Señor, con la promesa de fe que Él nos da. Amén. Entonces, como estamos dentro del amor de Él, a todas las iglesias les hace críticas. Solo hay una a la que Él llama su iglesia amada, que es la iglesia, ya se me olvidó, perdón, de Filadelfia. Llama a esa iglesia su iglesia amada, y para ella abre puertas que nadie puede cerrar. Y esa es nuestra iglesia, ¿cierto? Esa es nuestra iglesia, de puertas abiertas, porque aquí se habla siempre el centro, la columna vertebral del fundamento de nuestra iglesia es Cristo Jesús. Es cada palabra que viene haciendo cada día más énfasis y énfasis para que no nos separemos de Él, para que lo sigamos, para que estemos con Él. Por eso el Señor a los tibios les dice, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué maravilloso es el Señor. Qué paciencia, cuánto amor nos tiene. Pero, ojo, porque como no sabemos cuándo puede ser, no nos quedemos allá tan comoditos diciendo, mañana voy, mañana empiezo, como se hace con las dietas y como se hace con tantas otras cosas. Mañana empiezo, mañana lo hago, porque nosotros para actuar solo tenemos hoy y ahora, y es ahora que tenemos que despertarnos. No queremos andar dormidos por la vida, dormidos espiritualmente, esperando que alguien venga y nos sacuda y nos despierte. No,
porque el Señor nos dio un espíritu que está a imagen y semejanza de Él, y en ese espíritu es el que nos está hablando, el que nos está diciendo, y nosotros somos los que lo estamos callando, los que estamos pensando que todavía tenemos un mañana. No lo sabemos, no sabemos. Tenemos solo hoy, mañana. Ayer muchos estaban confiados en que hoy iban a hacer algo, se iban a reunir, iban a viajar, iban a pasear, iban a lo que fuera. Pero anoche cerraron sus ojos y físicamente murieron. Y esperamos en el Señor que hayan sido calientes en su fe, en su relación íntima con el Señor, y ahora estén en compañía de Él. Por eso nosotros no tenemos asegurado mañana. Sí, debemos tener sueños, sí. Debemos tener, porque estamos marchando, estamos caminando. Sueños que ponemos en manos del Señor. Sueños que ponemos bajo su guía, bajo su lupa, porque solamente Él sabe lo que sí nos conviene. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Decíamos que el Señor, ¿qué es lo que le agrada? Que es una de las condiciones de aquel que es un buen cristiano, de aquel que es caliente en su relación con el Señor. La obediencia, ¿verdad? Y para ser obedientes, ¿qué es lo primero que el Señor nos dice? Primero nos está advirtiendo lo que acabamos de decir: yo estoy a la puerta y llamo. Ese yo estoy a la puerta y llamo es un yo estoy a la puerta y llamo todos los días, en tus mañanas, en tu despertar, en el albor, como hacía Él. Aún estaba oscuro y Él se retiraba ¿a qué? A orar, a entrar en ese contacto íntimo con su Padre. Nosotros, como Él, así debemos hacerlo. Entonces, si nos está cogiendo el sueño, Él es quien viene a la puerta y llama. Pero también nos está advirtiendo: yo estoy a la puerta y llamo, porque puedo estar ya por llegar a mi segunda venida, al encuentro cara a cara con cada uno de ustedes y conmigo, con cada uno de nosotros. Tenemos esa esperanza. Él no llega de improviso, Él nos ha estado anunciando desde el tiempo en que estuvo acá, nos está anunciando: en cualquier momento llego, en cualquier momento llego, en cualquier momento llego. O sea, que puede que hay parte de la palabra donde dice que Él puede llegar como ladrón en la noche, ¿cierto? Silencioso, y llega. Pero ya muchas veces lo ha advertido, todos los días nos advierte, todos los días nos lo dice: ya estoy a las puertas, miren las señales, miren cómo están. Hoy nos dice: mirémonos hacia adentro cómo estamos para recibirlo, porque ya sabemos que Él va a venir. Es más, muchos dicen: Señor, llega ya, porque yo quiero ya estar contigo, yo quiero que llegue el momento del rapto, porque se consideran en ese momento que están en lo mejor de la relación con Dios y lo ansían. Pero como no sabemos cuándo puede llegar, es posible que nos llegue el momento de cerrar los ojos a esta vida y partir antes de ese momento maravilloso que muchos esperan. Eso no lo sabemos. Para los dos momentos, de la misma manera que tenemos que estar preparados, ¿cierto? Tenemos que estar despiertos y, como ya sabemos, seguir su palabra. ¿Cómo seguimos su palabra? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para obedecer? Oír, ¿cierto? Entonces, por eso Él dice: si alguno oye mi voz. Tenemos que, para oír, ir a su palabra, que es la lámpara que nos guía, ¿cierto? Que es nuestra guía, que es la voz de Él.
Enseguida de el que oye, ¿qué más debe hacer el que oye cuando ya oye? Abre la puerta. ¿Qué quiere decir que abre la puerta? Se pone en disposición, lo hace porque quiere, lo hace con voluntad, lo hace con amor. Y entonces, ¿él qué va a hacer? Él abre, porque el Señor está esperando que nosotros abramos. Así como Él en Lucas 11:9 está siempre dispuesto a abrirnos a nosotros la puerta, Él espera que igualmente estemos nosotros no solo dispuestos, sino preparados para abrirle la puerta, para que Él entre con nosotros. En Lucas 11:9 nos dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque Él quiere estar con nosotros, porque Él quiere que estemos preparados y listos. Y entrará. ¿Y entrará a qué? Entrará a cenar con nosotros, a estar con nosotros, a hacer como hacen los amigos. Cuando uno quiere, cuando a uno lo invitan a alguna parte y uno está ansioso y uno está esperando los amigos que invitó, pues entonces uno organiza todo, arregla todo divinamente, y cuando tocan la puerta uno sale, abre, entra y a cenar, a compartir. A eso es a lo que debemos llamar al Señor a diario, a contarle nuestras tristezas, a contarle nuestras congojas, a pedirle su ayuda para que nos limpie de todas esas cosas, porque sabemos que solo en su infinito amor se puede hacer. Y cuando Él entra, Él va a hacer lo que un día hizo con una casa de ladrillo. Dijo que haría con una casa de ladrillo en 2 de Crónicas 7:15. Ahora estarán abiertos mis ojos. 2 de Crónicas 7:15 y 16, por favor. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hoy esa palabra la pedimos para esta nuestra iglesia, la recibimos en el nombre del Señor Jesús para esta nuestra iglesia, porque ya nosotros lo hemos recibido. Hoy cada uno de nosotros, cuando lo recibimos con ese alborozo, ¿Él qué hace? Él se sienta, entra y ¿qué hace? Santifica con su presencia esa casa. ¿Y quién es esa casa? Usted, hermano, usted, hermana, usted, tú, soy yo. Esa casa, ese templo del Señor. Cuando Él entra, santifica. Cuando está su presencia con nosotros, no importa el ruido que haya afuera, no importa lo que pasa afuera, no importa nada más, sino que Él está ahí y nos está garantizando que Él está viéndonos, que Él está viviendo con nosotros, que Él está viviendo en nosotros eternamente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Oír, abrir, para que Él entre. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, y no solo en lo individual, también así como lo estamos haciendo hoy, congregándonos, como nos dice 1 de Juan 1:1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todo este versículo está hablando de Jesús, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos, los evangelistas que escribieron lo que les fue revelado, pero también lo que vieron y oyeron, y son testigos y dejaron aquí el registro de haber sido, testificaron del Señor. Entonces, entremos en comunión con ellos y hagamos, porque estamos con el Padre, ellos están en comunión con el Padre y con el Señor Jesús. Entonces, qué maravilloso. Y hoy, Señor, gracias, Señor, por todos y cada uno de los aquí presentes, porque no hubo ninguna otra situación. Tal vez hayan recibido situaciones en las que les pedían no venir hoy. Ay, por una vez que no venga no pasa nada. Pero ustedes, juiciosos, amorosos, fieles al Señor, acudieron a este encuentro, como lo hacemos cada domingo, como lo debemos hacer cada día cuando despertamos. En conclusión, hermanos, lo más importante hoy es que aún para aquellos tibios hay esperanza. Aún para aquellos que provocan náuseas en el Señor, hay esperanza. Todavía Él espera, todavía Él toca la puerta y solamente hay que abrir y escucharle y volcar todo lo que sentimos, porque si no es a Él, ¿a quién se lo vamos a contar? Se lo contamos a otra parte, sí, hay ese desahogo, como cuando va uno al psicólogo, se desahoga. Pero con el Señor va a la raíz de la situación de nuestra vida. El Señor es el que nos da esa guía, ese ímpetu, nos movemos en sus fuerzas. Hay días que de verdad, cuando nos vamos a levantar, hay tal cantidad de problemáticas y de cosas que solo en sus fuerzas nos movemos para orarle, para alabarle, adorarle, para pedirle que nos dé ímpetu, fuerza, amor por Él, para que Él mismo nos ayude a no bajarnos. Esa esperanza la da tanto a los fríos como a los tibios, porque en Apocalipsis 3, 21 y 22 también nos dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para nosotros, ¿cierto? Esto, el que dice que el que venciere, ¿y qué hay que hacer para vencer? Ser, como dice Mateo 24:13, ser perseverantes, porque solo el que persevera es salvo. Entonces, aquí es donde la perseverancia, que así estemos en el problema, y yo sé que muchos estamos pasando por situaciones de dolor, de separación, de no poder en nuestras fuerzas resolver situación de seres queridos, en separaciones definitivas, en escasez, en necesidad económica, en todo. Pero en las fuerzas del Señor nos levantamos, nos movemos, confiamos en Él, sabemos que Él está haciendo la obra perfecta, sabemos que Él está actuando en nuestra vida. A veces llega de inmediato, a veces llega así de rápido, otras veces se demora, porque tenemos que seguramente estar preparados, maduros para saber recibir la bendición, o nos dejamos llevar tanto del agobio que dejamos de ver esa bendición y no la tomamos donde está. Por eso
no está aquí, no la tengo acá, pero Santiago 1:12 dice: bienaventurado el que soporta la tentación. Es que no solamente se trata de las situaciones que se nos presenta o que presenta el mundo en las cosas que necesitamos, con las que normal, comúnmente tratamos, sino también de la tentación, de no caer en la tentación, porque cuando Él venga por segunda vez debemos estar irreprensibles, ser esos obreros que no tienen tacha, porque estamos continuamente marchando con Él y hacia Él. No importa la situación, llegará el momento, porque si no, el Señor Jesús, si las cosas con Él fueran instantáneas, el Señor Jesús no nos habría dejado dos parábolas que nos dan la esperanza. La parábola de la viuda que le rogó y que fue todos los días donde ese juez, que de bueno no tenía nada, de piadoso menos y de misericordioso menos, pero por el solo hecho de quitarse el cirilí de la viuda, obró en lo que ella necesitaba, obró en lo que ella quería, solo por eso. Ahora, ¿qué no diremos de nuestro Padre amado, que es infinito en amor, en misericordia, que nos envuelve en todo lo suyo? ¿Qué no diremos? ¿Qué no nos dará? Pero hay que seguir, hay que insistir, no hay que claudicar. A veces somos débiles y solo en la oración constante nos fortalecemos. Solo así el Señor dice: ahora sí está preparado, ahora sí está maduro para recibir esa bendición, y no la va a desechar, y sí la va a fructificar, va a hacer fruto en él esa bendición, porque si se la doy en este momento, está tibio y no la va a saber recibir y posiblemente la va a perder. Esa puede ser una forma en que el Señor nos está hablando hoy. Pero si tú eres un apasionado por el Señor, si tú eres genuino, generoso, si no importa la situación por la que personalmente estés pasando, pero el solo hecho de encontrarte con alguien, y más si es de tu iglesia, si es un hermano en Cristo Jesús, tú lo ves, se te olvida la situación tuya y sientes una alegría y un deseo inmenso de dar un abrazo y de compartir y de reír, y muestra yo hago esto y muestra yo hago aquello, y bienvenido, y cómo estabas, por qué no viniste la vez pasada, por qué no. Eso es sentir ese gozo y esa alegría. Pues para esas personas, para esos hijos fieles del Señor, es esta palabra que nos regala en Apocalipsis 3:11, que es palabra que Él también le dio a la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esa palabra también es para ti, para ti, para ti. Hoy la tomamos, hoy la recibimos, porque hoy sabemos que vamos a estar fieles y constantes, porque ya sabemos que para vencer hay que persistir, hay que perseverar. No hay que desmayar, porque recordemos: esfuérzate y sé valiente y yo te ayudaré. Es lo que continuamente a diferentes personajes de la Biblia ha dicho el Señor, y nos dice continuamente a nosotros: no aflija, solo así te vas a fortalecer, solo sigue subiendo, solo sigue subiendo, solo sigue subiendo. Y en oración con Él, con la confianza total y absoluta de que Él está con nosotros. Pero hay un peligro, ojo, que el mismo Señor nos lo dice en 3:11. El peligro es que el que está caliente puede llegar a un extremo de confianza
y empezar. Por una sola vez, no hay ningún problema. Yo estoy con el Señor. A mí no me pasa nada porque el Señor me defiende, Él es mi abogado, Él va delante de mí, Él abre los caminos. Pero en mi actuación puedo llenarme de altivez o de orgullo o menospreciar al hermano porque ya me empiezo a sentir, yo estoy por las nubes y dejo de ser esas manos que el Señor necesita para abrazar a aquel ser necesitado, necesitado en lo físico y por qué no en lo espiritual. Esos son peligros, por eso el Señor en 3:11 nos dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso quiere decir que en un descuido de cualquiera de nosotros podemos caer. Por la tristeza nos vamos llenando en la tristeza. Sí, oramos, pero ya no estamos haciendo una oración de corazón y llena con el Señor, y empezamos a sentirnos cansados y empezamos a sentir, ya no doy más, pero seguimos con el Señor, pero muy débilmente. Nosotros mismos nos vamos debilitando. Entonces hay que estar vigilantes, velar permanentemente que no nos suceda lo que le sucedió a las vírgenes necias, que no estaban preparadas y se perdieron de entrar a la cámara con el rey. Entonces, mire que el mismo Hebreos 12:11 nos dice uno de los ejemplos de lo que puede suceder. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso, hermanos queridos, hoy nos despedimos, concluimos con Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en este momento, por 5 minutos, cerremos nuestros ojos y desde nuestro ser completo, que es espíritu, alma y cuerpo, recibimos hoy al Señor.